La pintura impresionista nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere a grandes rasgos plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. Las cosas no se definen, sino que pinta la impresión visual de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar a un todo unitario. Algo que años después demostraría, por supuesto, la teoría de la Gestalt. Resumiendo, este movimiento se caracteriza por el uso de colores mezclados entre ellos, donde todo el color es relativo a los colores que lo rodean. El hecho de no ocultar la pincelada es muy importante y, por supuesto, darle protagonismo ante todo a la luz y el color. De esta manera las formas se diluyen, imprecisas dependiendo de la luz a la que están sometidas. Y una misma forma cambia dependiendo la luz, arrojando sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. Tal vez por ello la pintura impresionista es una pintura donde el artista se somete a unas largas horas observando el paisaje, observando las diferentes composiciones, los diferentes ángulos, pero ante todo el color y el cambio. El color y el cambio en el que se somete al ojo para observar inquietantemente esos sutiles movimientos en donde el color, con el paso de una pequeña nube o por el cambio de las horas de trabajo, hace que todo sea un universo diferente, incluso estando en el mismo lugar durante muchas horas. De esta manera encontramos que el impresionismo nace en Francia alrededor de 1860 al 1875. Entre estos años el impresionismo nace y presenció unas importantes evoluciones en cuanto al tema de color, referidos a los elementos científicos y técnicos que permiten la creación de nuevos pigmentos con los que los pintores darían nuevos colores a su pintura, generalmente al óleo. Y otro de los inventos importantes es que el óleo podría ser transportado en pequeños tubos metálicos, y por ello los pintores lograron salir del estudio a realizar obras en el exterior, vivenciando en cada momento los fenómenos de la presencia de un paisaje. Consiguieron una pureza y una saturación del color hasta entonces impensables. En ocasiones con productos no naturales. A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron lugar a la ley del contraste cromático, es decir, todo color es relativo a los colores que lo rodean, y la ley de los colores complementarios, enriqueciendo el uso de los colores puros bajo contrastes generalmente de fríos y cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas de colores oscuros a estar compuestas de colores completamente que a la vez creaban la ilusión de profundidad, es decir, de tonos azules. En el impresionismo se evita usar el color negro o colores tierras totalmente oscuros o saturados para darle paso a los azules. Podemos decir que, rompiendo con la dinámica clásica de claroscuro, donde el contraste se da por el valor del traslúcido de cada una de las capas, esto se denomina de alguna manera como el modelado del color.
El contraste entre la claridad y la oscuridad es lo que genera la ilusión de profundidad. Asimismo, enriqueciendo el lenguaje plástico, separando de los recursos propios del dibujo y aplicando únicamente los recursos propios de la pintura, es decir, el color. Para definir la forma, su riqueza del color le permitió afinar el volumen mediante los matices luminosos, creando luces dentro de las zonas de sombra y sombras dentro de las zonas iluminadas, recurriendo únicamente al uso del color. Y es lo que vamos a hacer totalmente en nuestro primer capítulo, es definir cuál va a ser nuestra mejor selección de colores y cómo vamos a iniciar nuestra pintura a través de esta selección. Un buen ejemplo del uso de los colores saturados para las luces y las sombras indistinguiblemente son los encontrados en el cuadro de la Rouen de Claude Monet. Este uso de los colores ejercía notablemente influencia sobre las primeras vanguardias, especialmente sobre el fauvismo de Matisse o de Gauguin. En la pintura impresionista encontramos un desprendimiento bastante importante desde la pintura académica clásica del esfumato y la transición gradual del color a una pintura en donde la luz y el cambio hacen que las pinceladas generen una sensación de ritmos. Estos ritmos los podemos encontrar en las pinturas, por ejemplo, como en Claude Monet, y también los podemos encontrar en las pinturas del precursor Cézanne. Otra de las características bastante importantes de la pintura impresionista es la cantidad de óleo que se suma a nuestro lienzo, y a esto se le conoce como el empaste. La pintura impresionista es una pintura que netamente se ve enmarcada en una pintura que tiene un gran empaste, una gran cantidad de óleo que nos ayuda y que nos permite darle un volumen y darle una sensación de riqueza en donde el pigmento también es protagonista. Es importante reconocer, aunque la historia del arte ha sido muy ruda con las pintoras, en este caso estamos hablando de las mujeres pintoras dentro de la historia del arte, quiero reconocer mucho el valor de dos artistas impresionistas que han sido bastante importantes por su labor, pero que al mismo tiempo han sido un poco olvidadas por la historia del arte. En ese caso estamos hablando de dos grandes artistas. La primera es Berthe Morisot, un artista de Francia, en la cual podemos ver una calidad pictórica y una fuerte influencia de Claude Monet y de Pissarro, en la que ella se destaca por ese uso ágil, por ese uso inmediato y absolutamente definido y concreto de una pincelada que nos ofrece una riqueza no solamente cromática, sino psicológica de todo el proceso pictórico que ella realizó. También quiero mostraros una excelente pintora, en este caso estamos hablando de una pintora suiza, Martha Settler. Es una pintora bastante importante que también ha sido un poco olvidada por esta ruda historia del arte. Esta pintora se caracteriza mucho por esos tonos bastante saturados y por esos colores con un pigmento bastante sugerido y bastante cargado en la tela, en la que muestra escenas cotidianas. Esa es una de las grandes características que se desprende también del academicismo de inicios del siglo XIX, y es que el impresionismo
intenta desprenderse de todos estos formalismos en donde existen tantas figuras heroicas pero que están en unas posiciones tan fingidas, y trata todo el tiempo de mostrar la vida cotidiana, este ser humano que habita un espacio, estos elementos o estos personajes que habitan un espacio, y que este espacio se llena de una riqueza visual por simplemente existir y no por figurar como un espacio que lo estamos idealizando. Es un espacio real en donde nosotros como artistas o como pintores, desde el impresionismo, reinterpretamos dándole unos nuevos valores. Estos nuevos valores hacen de nuestras pinturas que tengan una carga importante cromática y un estudio específico de la luz y del color. Bienvenidos a la pintura impresionista, y vamos a empezar con nuestro ejercicio. He recorrido muchos lugares, he estado haciendo un recorrido en bastantes espacios en donde me he encontrado con animales, me he encontrado con diferentes árboles, con diferentes sensaciones, y cuando estás en la búsqueda de un paisaje, estás en la búsqueda de algo con lo cual tú te sientas cómodo y te sientas identificado. En ese caso he realizado varias fotografías y varios videos de algunos de los lugares que he visitado para traerles las opciones que más les guste y las que puedan escoger para sus ejercicios. Yo he escogido una escena que me parece que tiene bastantes tonos tierras, pero al mismo tiempo verdes, rojos y por supuesto los tonos azules, y vamos a trabajar con esta escena en la que también existen unos personajes que son unas vacas, y vamos a trabajar paulatinamente por medio de unas capas para ir mostrando y ejemplificando nuestra pintura impresionista paso a paso e ir explicando cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ver y adelante con nuestra pintura. Bueno, acá ya tenemos nuestro lienzo preparado. He preparado este lienzo ya estudiando los conceptos que hemos conversado, que hemos hablado. Este lienzo lo he preparado en un tono gris intermedio para no tener que ver todo el tiempo el blanco. Entonces es una buena sugerencia para empezar con este paisaje, haberle dado al lienzo una capa, puede ser de un vinilo tipo 1, pero que también le puede ayudar para que el lienzo no nos quede en ese blanco y ese blanco sea a veces tan difícil de llenar, ¿sí? Entonces esta pequeña capa inicial nos va a ayudar bastante para que los colores que vamos montando y las capas que vamos haciendo nos den una fuerza más impactante en el color, y sobre todo que también forcemos nuestro ojo y nuestro cerebro para que no interprete todo el tiempo como que el blanco es el espacio que hay que contenerlo, sino que ya tenemos un espacio que está contenido por un tono gris intermedio, y vamos a ver qué pasa. Acá ustedes pueden ver, bueno, la foto que está aquí de nuestro modelo que hemos escogido entre todos. Ya sabemos que los hemos escogido por esa variedad de gamas que tiene, entre los azules, parece que fuese una bandera, ¿no? Un azul, un verde y un amarillo. Entonces esos tres tonos nos van a ayudar muchísimo para entender también una variedad de gamas que podemos hacer en este paisaje impresionista. También pues los personajes que vendrían siendo en este caso las vacas. Entonces lo que vamos a hacer para esta primera capa es vamos a usar un blanco
un poco de blanco titanio y vamos a mezclarlo con un poco de amarillo Sahara, que es uno de los tonos que está más preponderante en nuestra pintura y en nuestra escena. Y pues la idea es que entre estas pinturas estas fotos que hemos tomado, pues ustedes puedan escoger entre unas y trabajar con uno de estos paisajes. Yo pues dejaré todo este material en los correos que ustedes nos han enviado para que tengan el material y arrancar con este material, para que obviamente el trabajo de campo que yo he realizado sea también fruto de ustedes y que lo puedan también tener. Entonces vamos a arrancar realizando unas manchas para entender dónde va nuestra pintura. Revisar muy bien esta perspectiva, que es muy importante. Precisamente ese fue uno de los puntos en los que me interesó esta fotografía, porque hay una serialidad entre todas estas partes que están por acá que se van a volver seriales, y también las capas y los diferentes planos. ¿Sí? Acá podemos ver por ejemplo el plano número 1, que vendría siendo el plano, luego este segundo plano donde están algunos árboles por acá, un tercer plano que vendría siendo toda la zona donde está nuestra montaña, este vendría siendo el plano número 3, y el plano número 4 pues es este plano del cielo, como para determinar cuántos planos tiene un poco y ver que entre el paso de entre un plano y el otro, entre este a este o este, hay unos diferentes tipos de tonos y de colores. Entonces hemos visto que hay 4 diferentes planos: un primer plano que pasa a este segundo plano, ¿sí?, a este tercer plano donde están la montaña, y al último plano que vendría siendo donde están las nubes. Entonces, ya determinando estos 3 planos que ustedes ven, podemos empezar a aplicar las diferentes capas. Estas primeras capas, como siempre los digo en la pintura impresionista, son unas capas ágiles que solamente nos van a permitir de primer momento. Lo vamos a hacer no en una sola sesión, sino en 3 sesiones. Vamos a ir paso a paso, sin afán, y estas capas nos van a permitir entender sobre todo la cantidad de planos que pueden haber en una escena y cómo nosotros podemos interpretarlo y enviarle el color a esos planos. Entonces vamos a empezar con bastante aceite de linaza con trementina a ir colocando estos tonos. Lo que nos va a permitir el aceite de linaza, como les recordaba en nuestro taller anterior, el aceite de linaza es un aglutinante, ¿no? En este caso lo que estoy usando es un poco de trementina, y esta trementina nos va a ayudar a disolver el óleo, y de esta manera podemos hacer que estas capas se sequen más rápido y hacerlas más rápido también. Entonces lo vamos aplicando. Y en este proceso pues podemos ir implementando con otro amarillo
Vamos a ver, voy a irles diciendo cada uno de los tonos que estoy usando acá y de cada uno de los colores y tubos de óleo. Este es un vermellón normal, no es ni amarillo vermellón ni rojo vermellón, es el vermellón como tal, y este vermellón lo podemos ver en algunas zonas. También es importante cuando se está realizando estas escenas que ustedes ven que existen varios elementos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven que hay unos elementos que son, y me refiero a los elementos que son, por ejemplo, algunos, la cerca, por ejemplo, las varas de la cerca son unos elementos, las vacas, si no lo vemos como animales, sino como elementos de una pintura, entonces son unos elementos como que van sobre nuestro fondo, y algunos árboles. Entonces lo que vamos a hacer es hacer todo lo que es el fondo y luego vamos determinando en qué momento de la pintura vamos a ir ingresando estos personajes a nuestra escena. Entonces, si ustedes ven que yo en esta zona pues no estoy pintando una vaca por ahora, porque no lo considero necesario para nuestro ejercicio en esta primera capa. También, pues, si eligen una escena que tiene unos tonos más verdes, también determinar en qué secuencia van esos planos. Precisamente por eso tomé bastantes fotografías e hice como todo este paseo para ver qué diferentes planos encontraba, para ver qué diferentes opciones nos daban los paisajes que visité. Entonces también es clave no solamente pensar cómo voy a pintar cualquier escena, sino también si la escena me proporciona esos planos, me proporciona una profundidad de campo, y esa profundidad de campo pues da una riqueza visual mucho mayor. Es importante también eso a la hora de escoger cuál de todos es el que más nos conviene, o cuál de todas las escenas es la que es más conveniente para nosotros. Ahora voy a usar un poco de un verde fuerza de oliva. Este verde es un verde que tiene una característica, y es que no es como un verde que tiende a volverse un azul, sino tiende a tener una simpatía más con los tonos cálidos, como el naranja que estamos usando o el vermellón, y lo vamos a usar en esta zona, en este segundo plano. Un plano, es decir, nuestro plano número 2 sobre el otro plano. Vamos aplicando, como les decía, acá es importante que vayan experimentando las pinceladas, por ejemplo la dirección de las pinceladas. Como estas capas son unas capas para definir solamente los planos y definir otras características dentro de nuestra pintura, nuestra escena, pueden ustedes experimentar algunas cosas. Por ejemplo, algunas de las pinceladas que vamos a usar, ¿sí? Si vamos a usar unas pinceladas en esta forma, si van a usar una frotación del pincel, ¿sí? Ese lenguaje es el lenguaje particular de cada uno de nosotros, y es importante reconocerlo. En la pintura impresionista notamos que los artistas tienen un lenguaje, y ese lenguaje es su pincelada, es la forma en la que ellos usan la pincelada para mostrarnos las cosas que quieren que nosotros veamos. Si nosotros recordamos a Monet o recordamos, por ejemplo, a Van Gogh, especialmente este último, recordarán que esas pinceladas son bastante definitivas, amplias, que tienen una intención dentro del espacio.
Y esto pues le ayuda mucho a la pintura, porque no es solamente pintar o que se vea que es algo parecido a nuestra escena, eh, sino también nosotros poder reconocer esos espacios. Ay, no, ya llega. Bueno, entonces acá estamos mezclando, haciendo esta mezcla. Quería que vieran un poco la paleta, porque esta paleta inicial eh, se vuelve un poco mixta en estos colores. Entonces podemos a veces utilizar en diferentes pinceladas un poco de amarillo Sahara o un poco de vermellón o un poco de este verde oliva, para darle toda esta sensación de calidez, pero de que está empezando a crecer algunas partes, alguna hierba en alguna zona. Entonces ya determinamos y diferenciamos una parte de la otra. Ahora vamos con nuestra montaña. Si se dan cuenta un poco en la fotografía que hay unos árboles que están interceptados o que interceptan, por decirlo, entre ese tercer plano punto 5 y el plano número 4, ¿sí? Como intermedio entre este 2, ¿sí? y ese 4, como ese 3 que está ahí con los árboles. Ese plano por ahora no lo vamos a manejar, es decir, no vamos a hacer, o eviten hacer esto, que vamos a hacer el árbol y hacen el árbol, ¿sí? Como que tengo más o menos el árbol esbozado y luego pintan como alrededor del árbol. O sea, evitar hacer eso. Vamos a hacer los planos primero grandes y luego sí nos vamos a la particularidad de cada uno de los elementos. Entonces vamos a generar o vamos a trabajar sobre ese tercer plano que es toda la montaña. Y acá, bueno, vamos a usar otro tubo de óleo. Este tubo lo pueden encontrar en muchas presentaciones y también lo pueden encontrar como en diferentes marcas. Normalmente en PBO, que lo vende la Panamericana, vendría siendo como el más común, ¿no? Es un sombra tostado. Este sombra tostado es un color bastante especial porque con los tierras se puede fusionar muy bien y generar unas sombras sin necesidad que sean unas sombras o unos tonos tierra fríos, sino cálidos. Es decir, no vamos a usar aún el azul, o por ahora, mientras hacemos estas capas. Cuando juntamos estos colores, por ejemplo el vermellón, un poco de amarillo Sahara, nos va generando toda esta sensación tierra típica de lo que estamos viendo en nuestra escena. También le podemos dar un poco de iluminación con el verde, no usar tanto el blanco, sino digamos este verde, para generar un poco de iluminación en la parte superior de la montaña, que tiene algunas iluminaciones, pero solamente sugerirlas, no vamos a entrar en detalle. Y nos vamos con toda la parte inferior de esta zona de la montaña, que hay muchos árboles, y ahí podemos usar un poco más de este verde oliva con amarillo Sahara. Le aplicamos bastante trementina para que esa capa pues quede bastante clara y pues pueda rodar muy bien el pincel. Nos damos cuenta y automáticamente ya nos está generando los planos sin necesidad como de hacer mucho esfuerzo, sino usar muy bien los tonos que estamos acá en la paleta trabajando y continuar. Toda esta zona verde también la podemos iluminar, y cuando me refiero a iluminar no es agregarle necesariamente blanco, sino ofrecerle una gama tonal que vaya sobre estos tonos tierra, y el que le sigue vendría siendo este verde. Este es un verde común,
en el óleo que se llama verde gras, y es un verde que nos genera esa sensación típica del césped, ese tono del césped que es bastante iluminado, que no es un tono claro, sino es como un tono muy iluminado. Por supuesto que si yo a este verde le agrego, aunque sea un poquito de este blanco, ¿sí?, nos va a cambiar, se nos va a iluminar aún más y podemos hacer otras iluminaciones. Sin embargo, la escena no nos da para esto aún, sino simplemente vamos a continuar haciendo toda la falda de la montaña con unos brochazos rápidos y con bastante trementina. Siempre viendo el paisaje como un todo, en esa generalidad, en esas primeras pinceladas. Incluso ya desde ahora ya podemos ver algunas iluminaciones que hay y algunos puntos con bastante luz que tiene nuestra escena y que le ayudan bastante a nuestra montaña. Continuamos por esta parte. Casi que bastante aguado el óleo mientras vamos cubriendo toda la zona. Y acá pues estamos viendo ya automáticamente unas ricas gamas de tonos, y tan solo usando la primera capa, ¿no? Tan solo que vamos trabajando en esta primera capa. Esto nos va a ayudar en el montaje para nuestra primera capa, determinar qué tonos ya podemos estar usando para la segunda, y pues esta capa nos ayudará bastante para ya dar más detalles. Como les decía, si ven esta zona de acá, no estoy haciendo el árbol que ustedes ven en la foto, y tampoco estoy haciendo los personajes, ¿no?, porque vamos del fondo hacia adelante. Vamos a hacer todo lo que consideramos un fondo, para no tener que recurrir como a eso de me voy pintando por los lados del árbol, que bueno, eso vendría siendo uno de los errores típicos que nosotros debemos ir eliminando cuando estamos iniciando en el óleo. Por supuesto que se ve la escena bastante oscura porque tenemos ese fondo inicial gris, pero él nos está ayudando mucho a determinar que realmente los tonos que estamos usando son los más adecuados para hacer nuestro paisaje. Ahora, otra cosa que quiero mostrarles es la composición que hemos usado, ¿no? Hemos dividido el lienzo en tres partes, en tres zonas, que está dividido claramente en tercios, ¿no? Y estos tercios nos ayudan a que esta composición, como ustedes ven acá, en estas zonas, podría ser este el centro, pero que está desplazado hacia este costado el gran elemento, que el gran elemento pues es toda la montaña, y ese desplazamiento de no colocarlo completamente aquí en el centro nos ayuda a hacer una composición mucho más agradable. A esto se le conoce como la zona áurea, esa zona en donde el cerebro permite una mejor percepción de las formas, que nunca es exactamente en el centro, sino es a un tercio equivalente de nuestro formato. Este formato pues evidentemente es horizontal, y como les decía, los paisajes impresionistas tienden a ser más horizontales. Por supuesto que hemos visto paisajes que tienen verticalidad,
o que son de formato vertical, dependiendo nuestra escena, pero para efectos de nuestro ejercicio es preferible que usen un paisaje en un formato horizontal. Ya hemos terminado esta parte, yo ya siento que está agotado esta capa. Voy a darle unos remates solamente con un poco más fuerte de nuestro siena tostado, una sombra tostada de siena que vendría siendo como un color oscuro, un color tierra profundo. Y ahora nos vamos al fondo, ya en el último plano. Acá podemos usar azul cobalto, preferiblemente. Este azul tiende a ser un poco más azul cobalto, lo vamos a montar acá. Y para llegar a ese color, vamos a agregarle un poco de blanco. Y aunque el color tiende a ser un poco más opaco, prefiero aplicarlo primero en un tono más opaco y luego con la capa siguiente lo vamos a aclarar un poco más. Pueden usar este azul cobalto, que vendría siendo una base importante para esta parte de nuestra pintura. También pues les recomiendo que en esta parte y en este momento en el que estamos, que vendría siendo la capa número 1, experimenten con la pincelada, como no tener miedo de pasarse de una zona, experimentar la pincelada. Si ustedes, les voy a hacer una prueba acá con otro tipo de azul. Este vendría siendo azul ultramar. Se ven casi iguales, pero cuando se manifiestan un poco con el blanco o cuando tienen ese contacto con el blanco, ellos tienen una característica diferente. Uno es más opaco y el otro es mucho más brillante. Casi siempre nosotros tendemos a usar este porque creemos en el ojo que este es el más apropiado, pero realmente los dos en su combinación es la que nos genera la sensación del cielo. Aunque veamos el cielo siempre y aunque pues lo tengamos en nuestra cabeza como que es azul, realmente cuando lo vamos a trabajar el cielo tiene bastantes diferencias de azules, incluso si la escena que estamos pintando es en el atardecer o diferentes horas del día. En este caso, nuestra fotografía es completamente cercana al mediodía, en las horas de la mañana, cerca de las 11 a.m. Entonces va a estar muy iluminado y va a estar más azul. Y entonces esa iluminación se va a ver un poco más blanca. La diferencia entre una mañana, un mediodía y la tarde es que entre la mañana los tonos van a estar mucho más en el blanco frío y en los azules bastante iluminados, mientras que al mediodía van a estar como más saturados, brillantes, y en la tarde van a estar, evidentemente dependiendo la tarde, estamos hablando de un día más o menos estándar que no tiene como lluvias, o va a estar más naranja, más rojo, dependiendo también del lugar donde estemos, ¿no? Incluso puede estar o rojizo o violeta. Por ahora vamos a aplicar este azul. Y vamos cubriendo poco a poco nuestro lienzo. Entonces ahí se nota bastante la diferencia entre el cobalto, el azul cobalto y el ultramar. Otra diferencia entre el cobalto y el ultramar es que parece que el ultramar
casi que tiene un poco de como si fuera un violáceo muy suave, muy profundo pero muy suave, y uno lo ve cuando lo pone junto a otro azul que se nota más violáceo, mientras que el cobalto es como más fundido y mucho más saturado. Vendría siendo una pequeña diferencia. Bueno, estamos evidentemente captando, como lo hacían los impresionistas, el color y el brillo, y lo vamos a hacer pues como están viendo ustedes desde el principio, que la pintura arranca con unas capas. Lo vamos a hacer en forma de capas para ver un proceso más desmenuzado de la realización de nuestra escena. Por ahora nuestra preocupación en nuestra primera parte es cubrir ese lienzo. Siempre es bueno hacer todo al tiempo. No es como voy a hacer primero la vaca y después voy a hacer el portón o el cielo. Eso es como un error también que hay que superar como principiantes o iniciados en el óleo. Y es no hacer el detalle, sino vamos primero la capa primera, las generalidades, y luego vamos poco a poco agregando. Acá ya estamos terminando nuestra etapa, nuestra primera etapa. Fijándonos siempre en la fotografía, viendo cómo van cambiando los azules en el cielo. Por supuesto que por ahora no estoy haciendo las nubes, pero estoy sugiriendo por dónde pueden estar, si le puedo agregar otras nubes para darle más fuerza a nuestra montaña, en fin, de darle más atractivo o más una dirección en donde el cielo converge en un punto específico. Ya con esto, pues de esta forma como tan efectiva, ya hemos cumplido con esta capa. Les sugiero siempre limpiar la paleta, ya sea con un trapo o con una espátula. Vamos a agregarle un poco más de iluminación. Voy a usar un azul, el mismo azul ultramar. Vamos a agregarle un poco más de blanco a ese azul ultramar. Acá notamos bien que se ve un poco más violeta, no tan frío, sino como tuviera un poquito de rojo, vermellón quizás. Vamos a agregar estas iluminaciones en algunas zonas. Muy bien.
Y en este punto ya pueden dejar nuestro lienzo descansar al menos un día, o bueno, como vamos a trabajar estas más o menos entre un día y 2 días se secaría esta capa. Siempre es bueno esperar a que se seque si para este ejercicio específico, porque hay muchas maneras también de realizar la pintura, no solamente entre capas, pero para el fin de nuestra clase y de nuestro taller es bueno dejarlo secar. Es bueno que ustedes también observen cómo se está secando, los tiempos de secado, qué tanta trementina le han aplicado y asimismo cómo se va secando nuestra pintura. Entonces, también es saludable notar cómo nuestro lienzo va teniendo esos diferentes efectos. Bueno, entonces en este punto ya podemos dejar nuestro lienzo descansar. Yo estoy haciendo acá algunas pinceladas finales mientras converso con ustedes. Acá ya tenemos bastante planificado lo que vamos a trabajar en las otras 2 sesiones y todos los detalles pues que nos hacen también falta para darle ese remate a nuestra pintura. Nunca afanarse con el óleo, nunca tener ese afán de terminarlo de inmediato, pensar bien qué van a hacer, cuáles son los pasos diferentes que estamos trabajando. Por ahora, en este momento, la pintura tiene esta característica con la trementina, se nos va a secar muy bien toda esta parte del óleo. Vamos a aclarar también más el fondo para la siguiente sesión y vamos a irle ingresando paulatinamente los personajes que van acompañando nuestra escena, como este árbol que está en esta zona, las vacas que van por acá y al mismo tiempo este árbol que está saliendo desde este primer plano o desde esta parte del segundo plano hasta el cuarto plano. Pero eso todo lo vamos logrando ya cuando vamos avanzando paulatinamente con este lienzo. Bueno, ya ven cómo quedó un poco la paleta. A veces se ordena un poco, pero esta primera capa siempre es de lanzarse, experimentar qué tipo de pinceladas quiero, cómo quiero que esas pinceladas vayan funcionando en el espacio. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta primera sesión, cómo se hizo la investigación, cómo vamos buscando nuestra fotografía, cuál va a ser nuestra posible ejecución, por qué elegimos esta o por qué podemos elegir otras, cuáles son las características de las diferentes escenas y diferentes fotografías para realizar nuestra pintura. Siempre experimenten los colores, siempre experimenten con las diferentes mezclas. En estas primeras capas traten de no usar muchos tonos o muchos colores, a veces no es tan saludable. Siempre traten de limitar un poco las primeras capas o la primera capa a unos 4 o 5 diferentes tonos y en las demás vamos a ir integrando o vamos a ir agregando poco a poco estas capas, como en la parte donde está este árbol de por acá o en la zona donde van todos estos árboles sobre la montaña, y también cómo vamos a trabajar ese cielo de toda esta zona que está más clara y cómo la vamos a ir oscureciendo hacia las partes del lienzo en la parte superior que van en contra de nuestra montaña. También otra característica que vamos a trabajar en los siguientes 2 capítulos es la pastosidad del óleo. Acá se dieron cuenta que estamos trabajando unas capas bastante
fluidas con bastante trementina, y en las capas siguientes vamos a ir ingresándole más y más y más óleo a nuestra escena. Entonces, para que también no los vayan a agregar necesariamente en la primera capa, sino más bien en las siguientes vamos a ir trabajando esas zonas. Bueno, les agradezco muchísimo esta atención. Espero que esta primera capa, que es bastante ágil, la puedan alcanzar en estos 8 días y poder continuar en nuestro siguiente capítulo, cómo vamos a trabajar las zonas, las diferentes zonas, y también cómo nuestra paleta la podemos ir organizando diferente. Por ahora pues es la paleta inicial. Esta paleta siempre es casi que muchos artistas también trabajan solo grises, entonces como que toda la escena que está pintada no lo hubiesen hecho con tonos, sino con una calidad de grises diferentes y unos sienas y unos pardos bastante oscuros. Por ahora pues quise que vieran una primera capa con tonos ya definidos para adelantarnos y saltarnos esa parte. Bueno, esa sería como nuestra primera sesión. Espero que les haya gustado cómo está funcionando este taller, cómo se vuelve un poco más experimental, cómo también me gusta salir y buscar los espacios, buscar las escenas más adecuadas, recorrer. Por supuesto que en esto lo estamos haciendo en nuestra casa, lo estamos haciendo en nuestro estudio, pero lo ideal para pintar el impresionismo pues vendría siendo en el exterior, por supuesto, como todos los impresionistas lo hicieron. Por ahora pues podemos recurrir a la tecnología, a la fotografía y a todos estos elementos que nos trae pues la modernidad en la que vivimos para poder trabajar, si queremos en casa o si queremos hacer una escena en el campo, pues también la podemos hacer. Les agradezco mucho la atención, mucho la asistencia, que gracias a ustedes se logra hacer esta segunda temporada de cómo vamos a ir implementando, cómo vamos a ir explicando las técnicas de pintura de una manera muy fácil, muy fluida. Y bueno, también hay algunas partes académicas, algunas partes de historia del arte que siempre hemos trabajado, que me gusta contarles. Y esas partes académicas irlas mezclando con la experimentación pues típica que viene del arte. Les agradezco mucho y espero nos veamos pronto el sábado para nuestra siguiente clase. Muchas gracias, y acá los dejo con los últimos trazos de nuestra pintura. Muy bien. Felicidades a todos y espero les haya gustado este taller.